Evita, todo tuyo. ¿Querés que yo abra acá? ¿O no? No, si no conviene, no. Déjale nomás. No sé qué me van a seguir pidiendo hasta acceso hasta los 100. Aquí voy a entrar ahí, ¿no? Dale. ¿Mm? Ya se ve ya. Voy a probar un poco otra vez. No quiero que se vea todo. ¿De qué? Una ventana. Esto. Sí. Igual se ve. ¿Está bien? Ahora ya terminó 100 puntos. Tengo 100 puntos. Bueno, ahora sí puedes dejar de compartir y voy a compartir yo para que te sea más fácil. Compartir. Los de la sala 2 pueden ver lo que se está presentando. Buenas, profes, sí pueden ver. Sí, Evelyn. Habla un poco para ver si escuchan. ¿Lo de la sala 2 escuchan? Los de la sala 2 pueden escuchar lo que estamos hablando. No, ahí lo que estamos teniendo un problemita. Pueden ver, pero no escuchan, Evelyn. Sí, señora. Voy a ver un poco la configuración. ¿Y cuántos tenés en sala 2? 23. Le dije a Eva. Vamos a abrir una segunda sala por 20, le dije, red por 3. Porque en la lista de plataformas figuran 180 y algo nomás. Sí. Entonces, Sí, ahora tengo 27. La verdad que no puedo ver la configuración porque
¿Sabes qué podemos hacer? En la... a ver, tiene una configuración de subtítulos que creo que va generando automáticamente a medida que se habla. Se puede activar eso en configuración. En la parte de compartir, hay una... Compartir video con audio. Acá me están tirando... Hoy por hoy. Español, mexicano, vamos a estar. Ahora me pueden escuchar. O pueden ver por lo menos la... Profe, habla un poco ahora, a ver si cambié la configuración acá, como me indicaron. ¿Me pueden escuchar ahora? Evelyn, los demás. Ok, dicen que sí, que se escucha. Ah, bueno, genial. Y a mí me sale subtítulos en inglés ahora, está genial esto. Estamos universales. Bueno, Ok, bueno, profe, adelante. estamos. Gracias, Evelyn. Estamos aquí justamente para ver qué es lo que hacemos como urbanismo y qué significa el urbanismo. El urbanismo solamente se ocupa de lo que es urbano, o sea, de lo que es ciudad. Cuando hablamos de urbanismo estamos hablando del fenómeno urbano definido como ciudad. Entonces, el urbanismo es la ciencia, y al hablar de ciencia estamos hablando de una rama del saber humano que se ocupa justamente de un conjunto de conocimientos que nos permiten una actuación. Entonces, si el urbanismo es la ciencia de las ordenaciones urbanas, es la reflexión sobre cómo funciona la ciudad, cómo se maneja la ciudad y cómo se pueden tomar las decisiones con respecto a lo que se puede fijar como la evolución o propuesta hacia dónde apuntar. La ciencia, vuelvo a reiterar, es una creación humana, así tal igual que la ciudad, y forma parte de la cultura humana, la ciencia. Y a partir de la ciencia es el aporte del saber para justamente poder observar, experimentar y medir a través del estudio y la investigación lo que acontece en el ámbito urbano o en las aglomeraciones urbanas. El urbanismo a su vez clasifica los distintos tipos de espacios urbanos y la ordenación que puedan tener estos a partir de el conocimiento y la reflexión. Entonces quiero que quede claro que no hacemos urbanismo. El urbanismo lo que hace es cargarnos de conocimiento para poder actuar después a través de otros instrumentos que tiene o brazos que tiene, que son los que accionan sobre el territorio. El urbanismo nos da el saber, el urbanismo nos da el conocimiento al ser la ciencia que genera esos conocimientos. Entonces el urbanismo puede actuar sobre un territorio con mecanismos propios. Entonces la urbanización, que es lo que la gente dice, no, yo hago urbanización. La urbanización es la acción que transforma un territorio. La urbanización es la que designa los procesos por los cuales se va a modificar una estructura urbana. ¿Qué significa proceso? Implica siempre tiempo. Entonces, en un tiempo dado es un proceso de transformación la urbanización. La urbanización es lo que hoy definimos como
el proceso o transformación o cambio de un territorio que en principio está ocupado por actividades primarias, entiéndase agricultura, ganadería, extracción, a las actividades que genera todo suelo urbano, que es justamente el servicio, infraestructura y comunicación. Entonces, la urbanización es el proceso de cambio y de transformación de un territorio que ojalá se dé siempre con el aporte que da el urbanismo, que es el saber o la ciencia que nos carga de conocimiento. Pero el urbanismo no actúa solo, nunca actúa solo. El urbanismo se carga de aporte de otros conocimientos, de otros saberes, que de alguna manera van cargando la cultura que nos permite actuar después. Entonces, el futuro de esta disciplina del urbanismo y su desarrollo implica reconocer hasta dónde llegamos nosotros con nuestro saber y a partir de ahí preparar los instrumentos para que los demás participen en la construcción de un territorio. Cuando hablo de aportación de otros saberes, no solamente estoy hablando del saber científico, como lo da la antropología, la sociología urbana, la economía urbana, como lo da la ingeniería misma en cuestión de vialidad, infraestructura, sino también estoy hablando del saber popular, del que vive y reside en la ciudad. Del que vive la ciudad aporta el saber también a lo que es actuar en la ciudad o en el territorio. Por eso se habla de la complejidad del urbanismo, porque no se aborda de manera individual de una ciencia, sino de la construcción del saber a partir de la carga de otras disciplinas o de la transdisciplina, porque nos transfieren conocimiento las demás disciplinas, y ahí es donde podemos afrontar realmente el tiempo y la construcción de la ciudad. El urbanismo tiene brazos con los cuales actúa dentro de la ciudad. Y esos brazos o instrumentos para actuar en el tiempo y en el espacio para la construcción de la ciudad está dado por el plan y el proyecto, la planificación y el diseño urbano y los grandes proyectos urbanos. Cuando hablamos de plan, estamos hablando de la búsqueda de un orden, o estamos hablando de la idea de organizar, ordenar, coordinar o prever. Se trata justamente de fijar los cursos o la acción con el propósito de alcanzar determinados objetivos. Yo me planifico mi día para poder lograr cumplir con todo lo que tengo planeado para ese día. Entonces, ustedes mismos, cuando entran a la carrera de arquitectura, se fijan, la idea o la meta es lograr el título de arquitecto, y a partir de ahí planifican cómo lo van a ir abordando, cómo van a tomar ese camino para llegar a concretar el objetivo, que es el título final. Los métodos con los cuales yo pueda llegar a los objetivos de la planificación pueden ser muy diversos y también muy eficientes en cada uno de ellos. La planificación pues se trata de hacer que ocurran cosas que de otro modo no habrían ocurrido, o de crear alternativas allí donde antes no había nada. Entonces planificamos con el objetivo de llegar a concretar una construcción equilibrada entre sistema construido y sistema natural. Y por eso es que hay una diversidad de planificaciones. Cuando hablamos de planificación estratégica, de planificación para el desarrollo, de planificación participativa, hay una serie. Lo que ya hoy no se hace es la planificación en 4 paredes, ¿verdad? Esa planificación que venía de la Carta de Atenas, con el hecho de zonificar y a puertas cerradas o a nivel de gabinete, esa es la que se abrió a alternativas en el uso de la planificación para lograr justamente la carga de saberes al proceso de planificación. Cuando hablo de carga de saberes, estoy hablando precisamente de la planificación estratégica y participativa, que nos lleva a la participación del saber popular.
Eva entra acá. Eva va a darles la explicación de todo lo que es el Plan Nacional 2030 a nivel país, ¿verdad? Y a partir de ese Plan Nacional, cómo se desprenden los demás planes que van a llevar a el ordenamiento urbano y territorial de lo que es un desarrollo local o municipal. Bueno, a nivel país nosotros nos regimos según lo que es nuestro Plan Nacional 2030, que también justamente se basa en algunos objetivos de desarrollo sustentable. El plan de desarrollo a nivel nacional fue, vamos a decir, aprobado por el Poder Ejecutivo en diciembre del 2014 ya. Este plan nacional hace que los diferentes lineamientos caigan sobre los planes sectoriales. Cuando hablamos de planes sectoriales estamos hablando de planes de salud, de educación, de trabajo. Hay distintos lineamientos que, como ustedes conocen, los objetivos de desarrollo tienen. Entonces nosotros como país tomamos algunos objetivos, en realidad varios, como por ejemplo el objetivo de la pobreza. Apuntamos también a ciertos objetivos, o sea, ciertas metas para cumplir como país, pero estos también se ven reflejados en los planes sectoriales, como les dije. Estos planes sectoriales también son los que serían hacia salud, hacia educación, hacia los diversos, vamos a decirle, ministerios inclusive, que son las herramientas o los ejecutores que realicen estos planes sectoriales. Por ende, también hay una consecuencia en lo que serían los planes de desarrollo, que serían realmente los planes que actúan sobre los gobiernos locales, que serían las municipalidades o gobernaciones en este caso. Estos planes de desarrollo serían justamente las líneas estratégicas por las cuales se rige el municipio para poder luego actuar en un territorio que sería el plan de ordenamiento urbano territorial. Estos lineamientos, como los planes de desarrollo, por ejemplo, tendrían lineamientos, así como le dije, en cuanto a pobreza, a diferentes objetivos, y esto se ve reflejado en el espacio físico en los planes de ordenamiento urbano territorial, por los cuales nosotros, desde la arista más pequeña, desde el ámbito territorial, que sería justamente el espacio, también nos referimos al plan nacional. O sea, siempre van ligados unos con los otros, van enlazados porque bajan de lo que sería el plan nacional. Lo que nosotros, como la profe le dijo, esto sería, el urbanismo sería justamente el conocimiento, y estos serían las herramientas por las cuales nosotros actuamos con ese conocimiento sobre lo que sería la ciudad. En este caso, los planes de ordenamiento urbano territorial son un poco más porque no solamente ataña a lo que sería la ciudad en sí, sino también al hecho del distrito, que como nosotros sabemos, nuestro país también es eminentemente rural y tenemos también que planificar para lo que sería el ámbito rural. Pero en nuestro caso, como nosotros estamos estudiando, vamos a estudiar lo que sería la ciudad en sí. Evelyn también puede participar en esta instancia, maneja muy bien todo lo que es los planes y la experiencia que ha tenido en el desarrollo de planes para distintas localidades. ¿Ya? Buenas tardes, ahí me estoy liando un poco acá con las pantallas. Buenas tardes a todos. Sí, lo importante para mí, así, además de lo que ya mencionaron, es recalcar cómo estos planes van en cascada y cómo de cierta forma, no de cierta forma, de gran forma, deberían estar vinculados entre sí. O sea, el plan nacional fijan las grandes estrategias, tanto principales como transversales, y en una de esas está, por ejemplo, el ordenamiento del territorio. Y como explicaba Eva, vienen los planes sectoriales y después ya en la escala más baja, los planes de desarrollo y los planes de ordenamiento territorial. Estos dos últimos de la escala municipal. ¿Y cuáles serían la diferencia, por llamarlo de alguna manera? Bueno, ambos son instrumentos de gestión de un territorio que trabajan de manera conjunta. Mientras, espérame que acá me dicen que no me escuchan. Mientras, bueno, les decía, los planes de desarrollo y los planes de ordenamiento urbano territorial son ambos instrumentos de gestión del territorio que trabajan de manera conjunta.
¿Cuál es la diferencia? Bueno, mientras el plan de desarrollo sostenible, sustentable, establece los objetivos políticos, económicos, sociales y ambientales, el plan de ordenamiento urbano territorial es aquel que establece de alguna manera cómo espacializar estos objetivos en lo físico-espacial, es decir, en el territorio, en el contenedor que es la ciudad, y de alguna manera cómo gestionar este contenedor en relación al contenido, ¿verdad? Que es la sociedad. Entonces, esas son las herramientas, decía la clase anterior la profe Anne, que la ciudad tiene por un lado el componente físico-espacial, que es el contenedor, que es el territorio, y por otro lado el componente sociedad, ¿verdad? Entonces, digamos que después podría aparecer un tercer componente, que es la gestión de las dos anteriores, y para poder gestionarse se necesita de este tipo de instrumentos. Que lo ideal sería que todos los municipios lo tuvieran, pero eso todavía no es una realidad. O sea, Eva en ese aspecto les va a poder contar más de la experiencia que tiene la Secretaría Técnica de Planificación, que, por ejemplo, ni siquiera los grandes municipios, o sea, ahora se está trabajando en los planes de ordenamiento urbano-territoriales, por ejemplo, de los 11 municipios del área metropolitana. Hay una experiencia anterior, creo que eran 44 municipios, y bueno, así de a poco nos estamos haciendo, pero lo ideal es que cada metro cuadrado del territorio esté planificado. Eso es lo que puedo aportar en este apartado. Gracias, Evelyn. En todo lo que dijimos, tienen que tener muy presente que siempre enfocamos a la ciudad como un sistema, o sea, no actúa sola. Está inserta en un sistema de ciudades, es justamente a lo que va cuando hablamos de que hay una ciudad hoy, Asunción, es un polo de desarrollo metropolitano, y la acompañan Encarnación y Ciudad del Este como los otros polos metropolitanos del país, son las generadoras de impactos sobre los gobiernos locales que le rodean o municipios que le rodean. Entonces ahí es donde entendemos a la ciudad como un sistema, y donde este sistema, así como tienen ustedes un sistema estructural, está soportado por otros componentes. En este caso, los soportes del sistema urbano son el físico-espacial, que hace al territorio, al espacio que alberga a la población; el socioeconómico, que es la población que reclama al físico-espacial espacios para su desarrollo. Yo diría les demanda, les exige que tengamos una producción físico-espacial para albergar todas sus actividades educativas, sociales, económicas, productivas. Eso es una demanda que viene de la población y su economía sobre un territorio que le debe de dar espacio a esas actividades. Y para que esto no pierda un poco el orden o no descarrile por el camino, aparece el otro soporte, que es el institucional o legal administrativo, que están marcados según el Estado, que lo dijo ya Eva, los ministerios, las secretarías, las gobernaciones y los municipios. Entonces, ese orden está regulado en otro soporte, que de alguna manera es la que guía o pone en práctica los planes de desarrollo o planes sectoriales y los planes de ordenamiento urbano territorial, que es directa competencia del gobierno local de cada ciudad. Cuando hablo de gobierno local me refiero al municipio de cada ciudad. Entonces, fíjense ustedes las complejidades y cómo esto va de un plan nacional a un plan de ordenamiento urbano territorial de una ciudad, sea esta cabecera o no, sea un pequeño distrito urbano en el interior del país. Somos un país agrícola ganadero. Nuestra economía se sustenta en una producción agrícola y ganadera. Verán ustedes que todo el Producto Interno Bruto del país está sustentado por la soja y la ganadería. Caos cuando no se puede sacar la soja del país, cuando no hay navegabilidad, cuando no se puede transportar. Caos cuando se cierran los mercados de la carne, ¿verdad? Que es lo que está pasando hoy con Rusia, que gran parte de la exportación fue cancelada. Entonces ahí es donde uno dice, bueno, somos un país agrícola ganadero y el sustento macro del país
están estos dos rubros. Pero ustedes dirán, no, pero si yo me voy a Campo 9, eso es rural. Todo enclave territorial o toda tiene un área rural y, como les dijo Eva, un área productiva, agrícola o ganadera. Pero esa actividad agrícola ganadera requiere un centro de servicios. Esa gente que vive y produce requiere un centro de servicios. Y ahí es donde aparece la ciudad como centro de servicios, como centro de apoyo a una actividad productiva. Nosotros no vamos a estudiar el sistema productivo o el territorio productivo. Vamos a estudiar precisamente, vamos a interpretar todas las fuerzas que actúan y todas las fuerzas que irradian a partir de un centro urbano, sea este pequeño o de gran envergadura, como lo que cité, que son polos de desarrollo metropolitano. Estos son los planes, y para entender los planes tenemos que entender también que los planes tienen etapas y tienen objetivos. Y cuando hablamos precisamente, antes de entrar a esto, todos dijimos estrategia. Todo plan estratégico tiene componentes. Las estrategias que nos fijamos en un plan es nada más que el camino que vamos a seguir para concretar el objetivo. Entonces, si yo digo plan de ordenamiento territorial, esa es mi gran línea. La estrategia es, pongamos un nombre, San Bernardino se ordena. O sea, una estrategia es el camino que voy a seguir. Entonces, para llegar al ordenamiento urbano territorial, voy a buscar que el centro urbano de San Bernardino tenga un orden. Entonces, la estrategia es algo que pegue, que llame la atención, que nos guste. Samber se ordena. Pero dentro de Samber se ordena, aparecen programas. Por eso hablo de planes estratégicos. Aparecen programas y los programas son los que despliegan el abanico de acciones. Porque el último elemento, pero que ayuda a la concreción del plan final, es el proyecto de acción inmediata. ¿Qué significa el proyecto espacial inmediato o de acción inmediata? La limpieza del lago es el proyecto de acción inmediata que yo puedo para recuperar el sistema ambiental de San Bernardino. Por ejemplo, dentro del ordenamiento, la liberación de los bordes del lago. Ese es un proyecto inmediato que me va a llegar a mí a recuperar y liberar de cierta contaminación que se está dando sobre el lago para llegar a ordenar el territorio y llegar a un plan final que me permita un ordenamiento urbano y ambiental. A mí me gusta más llamarle, antes que territorial, ambiental, ¿verdad? Está más pegado en mí, pero es una cuestión de simpatía, me parece. Me gusta más porque involucra el ambiente del hombre. O sea, el ambiente para mí es todo aquello donde yo me manejo, donde el ser humano se manifiesta, donde el ser humano se relaciona, donde el ser humano vive. Entonces, no es solamente el sistema natural lo ambiental. Hay como una confusión en decir, ah, no, pero eso es ambiental. No, creo que el ambiente es todo aquello que nos rodea en nuestro accionar diario. Y si llegamos a un equilibrio, vamos a llegar a un equilibrio ambiental donde el elemento natural paute y ordene al elemento construido. Hoy el paradigma justamente ya lo mencionó Evelyn, de los planes sostenibles o sustentables, no voy a entrar en la eterna pelea o discusión de, no, es sostenible, es sustentable. Para mí es sustentable y se llega a sostener en el tiempo cuando se logró las competencias de la sustentabilidad. Hoy, para aprobar el examen para ser sustentable, tenemos que llegar a un desarrollo económico, no crecimiento, desarrollo económico, un equilibrio ambiental, que significa un equilibrio entre lo construido y lo natural. No podemos lotear humedales, no podemos rellenar humedales, ahí ya aparece un desequilibrio ambiental, y llegar a justamente una equidad social, que significa igualdad de oportunidades. Igualdad, tener que todos podamos acceder a la misma calidad de salud, a la misma calidad de educación. Esa es la equidad social. No es que todos tengamos la misma cantidad de plata en el bolsillo, no creo en eso, sino que es
la equidad social pasa por que todos tengamos las mismas oportunidades. Y cuando nos referimos a la equidad social dentro de la ciudad, que nuestra competencia es lo físico-espacial, yo no me atrevo a lanzar planes económicos ni planes sociales, pero sí puedo hablar de planes estratégicos que conlleven al ordenamiento urbano ambiental. Cuando nos metemos en ese campo, estamos buscando que el equilibrio social o la equidad social pase también por el derecho que tenemos todos al usufructo de los espacios urbanos dentro de la ciudad. La misma calidad de espacio público nos debemos a todos, ¿verdad? Yo tengo que tener la misma calidad de plaza que tiene el microcentro, o mejor aún, porque las del microcentro hoy no tienen ninguna calidad. Me gustaría poder decir, yo vivo en una ciudad donde el espacio público es el equilibrio entre un sistema natural y un sistema construido, y es la oportunidad que tenemos todos de vivir a través del espacio público, el vivir equilibradamente la ciudad. Bueno, para elaborar un plan vamos a decir, en este caso vamos a tomar nada más que la formulación de un plan de ordenamiento, ¿verdad?, que nos va a llevar a la interpretación del plan. Pero antes que nada, yo voy a preguntar a algunos que veo acá en mi pantalla, ¿qué quedó qué es urbanismo y qué es urbanización? Ustedes van a encontrar que miles de carteles: urbanización San Pedro, urbanización San Juan, urbanización Mariposa, lo que quieran, ¿verdad? ¿Y qué es lo que realmente es la urbanización cuando ustedes se internan en ese tema? Encuentran que se ha modificado el uso de suelo, de un suelo que antes era productivo, de un suelo que era cultivo de soja o cultivo de maíz o cultivo de arroz. Hoy se lotea, ¿verdad? Hoy se parcela, y a eso se llama proceso de transformación del territorio, o sea, proceso de urbanización. A ese suelo se le dota de infraestructura, porque si ustedes leen los carteles que van a encontrar en todas las rutas, dicen urbanización, alumbrado público, servicios de agua potable, y todos los servicios de infraestructura de lo urbano se transfiere a un medio que está hasta, vamos a decir, periférico a la ciudad, y se empiezan a crear las manchas que van transformando territorios primarios en territorios urbanos, y ahí empiezan ciertos desequilibrios en cuanto a la oportunidad que tienen en el goce de lo que es el espacio público, en el goce que es la accesibilidad o la viabilidad o el acceso directo a ciertas áreas o ciertos programas o ciertos servicios que brinda la ciudad. Entonces quiero que quede muy claro qué es el urbanismo antes de pasar a la concreción de planes y desmenuzar los planes. ¿Qué es el urbanismo? ¿Qué es la urbanización? ¿Y con qué actúa el urbanismo sobre el territorio? Yo lo que veo acá, voy a decir un nombre nomás. ¿Será que Camila Cuna, puedes abrir tu cámara y verte? ¿Y me puedes decir con una sola palabra qué es urbanismo? Camila. No está. Bueno. Sofía Gaona, ¿dónde estás? Hola, profe. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Acá estoy. Bien. Ahora sí, te veo. El urbanismo más bien sería el conocimiento antes de hacer en sí la urbanización, ¿verdad? Ojalá imploro que ese conocimiento cale en aquellos que tienen la lapicera para urbanizar y los medios económicos para parcelar un territorio, ¿verdad? Para vos el urbanismo es el conocimiento. Sí, o sea, el saber, como dijiste al comienzo. El saber, correcto. ¿Y la urbanización? Ya sería el plan desarrollado o algo así, según como tengo entendido. Bueno, La planificación. está totalmente en lo cierto en cuanto a urbanismo, es el saber.
Es el saber que nos aporta la ciencia, es el saber que el conocimiento, el conjunto de conocimientos que ojalá tuviéramos para actuar sobre el territorio. Sin embargo, la urbanización es la acción de transformación. Yo actúo sobre el territorio transformándolo en un tiempo. Por eso es que hablamos que el urbanismo es un proceso de transformación. O sea, transformo un territorio en el tiempo. Gracias, Sofía. Gracias a vos, profe. Hay alguien más que levantó la mano y se me fue. José Manuel Miranda. Dime. Te escuchamos. No se te escucha, José. No se te escucha nada. ¿Ahora? Perfecto. Bueno, ya dijiste, profe, lo que yo iba a decir, pero igual yo entendí Perdón. más que el urbanismo, más que nada, es la ciencia que nos dota de los conocimientos para poder generar la acción que es la urbanización, ¿verdad? Sí. Así es como yo entendí. La urbanización es ya netamente actuar sobre el territorio físico ya y poder dotarlo de servicios y transformar a una estructura urbana. Realmente el proceso de urbanización forma parte de la herramienta o de uno de los brazos o herramientas con los cuales actúa el urbanismo, ¿verdad? Hablamos que justamente el urbanismo actúa a través de la planificación, de lo que hacemos en los talleres en 9º y 10º, que es diseño urbano. Ahí no hacemos urbanismo, hacemos diseño urbano. Supuestamente el saber ya lo cargamos en urbanismo 1, 2 y 3, supuestamente. Y la aplicación la hacemos a través de diseño urbano sobre un territorio dado. Y el otro gran instrumento que nos permite actuar sobre el territorio son los grandes proyectos urbanos, ¿verdad? Ajá. Entonces, dentro de esos proyectos o instrumentos, vamos a encontrar el lugar de transformación territorial. Y ahí vamos a accionar con lo que llamamos la urbanización. Profe, yo tengo una pregunta. Dime. Hace rato vos estuviste mencionando que el urbanismo y la urbanización, o sea, actúan sobre 3 grandes planos, digamos, y yo anoté, pero no sé si está bien. Sería el territorio físico-espacial a través de los planes de ordenamiento territorial y por último, o sea, lo que está más arriba sería el tema institucional, la parte legal y administrativa. Eso es el entendimiento o la interpretación de la ciudad como un sistema. Ok. La ciudad no está sola en un territorio, está en un macro territorio que si yo tomo San Bernardino, bueno, pongámosle, tomo acá Luque. Luque es mi sistema de estudio. Si yo abro el abanico del sistema, veo que Luque no está solo, entonces es parte de un sistema de ciudades, es parte de un área metropolitana. Entonces Luque recibe fuerzas que vienen de afuera, de todas las otras ciudades y todo el marco metropolitano que le rodea. Pero también Luque influye sobre los demás, ¿verdad? Sí. Pero Luque, para soportarse como ciudad, como sistema urbano, requiere de una estructura. Como les digo, ustedes saben que la estructura tiene componentes que van armando la estructura. Y esa estructura que soporta lo urbano, el fenómeno urbano o la ciudad, la vida de ciudad, está dada por la estructura físico-espacial, que es el espacio físico, la respuesta que se da a las necesidades de la población en el territorio a través del espacio. Pero el gran demandante de toda la ciudad es la estructura socioeconómica, o sea, la población y su economía y su cultura y su educación es la que demanda al territorio espacios para desarrollar sus actividades. Y para que todo esto, diríamos, esté medianamente canalizado o medianamente ordenado, aparece el marco regulatorio, que es la estructura institucional, que generalmente son los gobiernos locales, lo hemos visto en el plan, que es el gobierno local, departamental y el plan nacional, ¿verdad? Entonces ahí aparece concatenada la acción de la regulación sobre un marco territorial. Los dos componentes indispensables para la existencia de ciudad es territorio y población.
Porque Sí. si yo tengo una población que fluctúa en una nube, no existe, ¿verdad? Requiere de un territorio donde afincarse y generar sus actividades, donde vivir, producir, relacionarse, intercambiar, generar negocios, generar economía, generar valores, o sea, requiere de un territorio. Y el territorio sin población no es nada, ahí no existe. Ahí es territorio de la soja, de la ganadería. Cuando aparece esa población que demanda al territorio elementos físicos espaciales para desarrollar sus actividades, estamos hablando de ciudad. Y son los dos grandes componentes, territorio y población. No sé si aclaré con esto, José. Sí, profe, yo en realidad acá lo que había notado cambié y puse estructura físico-espacial, estructura socioeconómica y marco regulatorio. Ahí, con eso me quedo. José, lo que puedo hacer un ejemplo de lo que la profe habló es, vos como ciudadano, que sos parte de realmente una ciudad, sea Luque, sea San Lorenzo o el área metropolitana o alguna otra ciudad del interior, vos demandás un espacio, por ejemplo, para la habitación. Vos demandás un espacio físico, una respuesta para donde habitar. Entonces vos lo que haces es buscar en la ciudad prácticamente donde yo me puedo asentar, como dijo la profe. Al buscar eso, si es que está adentro, vamos a decir, encontraste una parcela sobre una avenida y vos justamente querés hacer tu vivienda ahí. Entonces, ¿qué vas a consultar? Prácticamente el marco regulatorio. Por eso es que ella siempre te habla. ¿Tenés una respuesta física? ¿Dónde vas a hacer tu vivienda? Es una demanda tuya porque vos sos parte de la sociedad, ahí tenés la estructura socioeconómica, pero también tenés un marco regulatorio que te dice, sabes que sí podés construir acá habitación, pero sabes que tenés estas condiciones para construir esta habitación. Ese es el marco regulatorio también que ya te está hablando. Los tres sistemas van en una ciudad. Ese sería un ejemplo base. Genial, profe. Muchísimas gracias. Quedó aclarada la duda. Gracias, José. Vale, profe. Bueno. ¿Dónde me quedé, Eva? Estábamos hablando de planificación. Ya terminamos planificación, sí. Estamos en las etapas de la planificación, Eva. Ahí está. Ese es tuyo. Bueno, cuando nosotros hablamos de un plan, como la profe justamente estuvo hablando de las tres estructuras, nosotros primeramente lo que hacemos sería armar un equipo de trabajo, ya que hablamos también, tenemos el conocimiento de lo que sería el urbanismo, pero también nosotros necesitamos de otros saberes. Ella habló de la ecología urbana, habló de la economía urbana, habló de la antropología, sociología. Todos esos saberes también ayudan a lo que sería armar un equipo interdisciplinar que nos ayuda a conocer o a adentrarnos más a lo que es la ciudad. Entonces ese sería el primer paso para armar o llegar al objetivo que vamos a hacer, que sería el plan, ¿verdad? Entonces armamos el equipo de trabajo que sea un equipo interdisciplinar, eso sería en el caso más idóneo. Entonces se arma ese equipo, hay un plan de trabajo, ese plan de trabajo, ¿qué hacemos primero? Tener el equipo, hacemos el primer contacto. Si nos estamos refiriendo, por ejemplo, a un gobierno local, como es el caso, vamos a hablar de Luque, el equipo de trabajo se acerca o se arma también con el equipo de lo que sería el municipio en sí. Tiene que tener una contraparte para que puedan también interactuar. Y también esto puede ser, este tipo de trabajo puede ser usualmente o idealmente tiene que ser soportado también por los diversos entes gubernamentales centrales, que te pueden dar también el apoyo. Ahí hablamos de diferentes, vamos a decir, apoyo del INE, que tenemos datos, vamos a decir, económicos, tenemos datos de población, tenemos, por ejemplo, también el apoyo de lo que sería el MADES, que también tenemos que ver el lado, todo lo que involucra también al ambiente en sí, natural, en el caso del MADES, también tenemos el Infona con otros datos, y mucho, así como también el Ministerio de Urbanismo, que no podemos también dejar de involucrar, porque justamente son también gobiernos o organizaciones que ayudan al conocimiento en sí de lo que es la ciudad, porque son los que tienen la información, y nosotros como equipo de trabajo armamos eso y procesamos. En una segunda instancia, que sería, por ejemplo, el paso 2, sería el análisis y la caracterización, donde todos los
todo el contenido que recaudamos de todas las instituciones centrales, como también del gobierno local, que es el municipio. Entonces vamos a ver cómo es la ciudad, sus características, sus habitantes, sus normas. Por eso hablamos de como dijo la profe, el sistema. Hablamos de todo lo que sería, o conocemos todo lo que es físico y conocemos todo lo que es social también, porque no solamente vemos datos económicos o cómo es la población, sino también cómo en realidad se comporta esta población. Lo ideal sería saber inclusive sus costumbres, sus tradiciones, qué realmente tiene como característica principal. Vemos todos esos datos y caracterizamos. Ahí también entran las normas que rigen al territorio. Entonces podemos ver también qué normas influyen a nivel nacional, a nivel local, y ahí tenemos un análisis, un primer acercamiento a lo que es el sector de estudio o el territorio, o en este caso puede ser el municipio o la ciudad en sí. En una tercera instancia estamos hablando, por ejemplo, del diagnóstico. ¿Qué sería el diagnóstico? Sería, por ejemplo, en realidad como el ejemplo clásico que damos. Al tener una enfermedad siempre tenemos tenemos que diagnosticar esa enfermedad en realidad porque tenemos síntomas. La caracterización sería, o el análisis sería saber todos esos síntomas para poder diagnosticar qué enfermedad tiene o qué padecimiento tiene. O inclusive también podemos hablar de las potencialidades que tiene, porque se pueden encontrar cosas positivas también en el diagnóstico. Y esas son las cosas que nos ayudan también a proponer un plan. Al proponer un plan, como la profe dijo, puede ser estratégico, que justamente en nuestro caso sería, por ejemplo, los planes de desarrollo tienen ya los objetivos de desarrollo, vienen con esas líneas estratégicas, entonces nosotros nos ceñimos a esas líneas estratégicas. Pero también hablamos de planes participativos, que justamente no solamente tenemos al equipo de trabajo interdisciplinar, no solamente tenemos la ayuda del gobierno central y el gobierno local, sino que lo hace participe, porque hace que todo el conocimiento, todo lo que se genera sea socializado, o sea, que la población conozca, que los actores locales conozcan esta información o el trabajo que se está realizando, porque es su territorio y deben apropiarse justamente de esa información para poder también llevar a cabo el plan. Ellos son realmente los que más conocen el territorio, por lo cual y a los cuales también va destinado este plan. Por eso es que justamente se lo hace participativo en las instancias, por ejemplo, en este momento que se hacen en nuestro país. Usualmente es participativo a través de talleres participativos, hace este ir y venir de conocimiento entre los técnicos como también en los actores locales, porque son justamente los partícipes de su ciudad, son los que, como diríamos en arquitectura, serían como nuestros clientes prácticamente, pero son los que realmente van a habitar lo que se está realmente haciendo en un plan. Y ahí vemos hacia dónde, lo que quiere la ciudad, o cómo se puede lograr eso, justamente lo que se quiere. Ahí entran las estrategias, cómo se va a lograr ese plan. Y por ende tiene una respuesta física, que ahí hablamos también del paso del proyecto espacial, que ahí podemos hablar inclusive paralelo de lo que sería el plan de ordenamiento. Dale, Matías. Entonces ahí tenemos una respuesta espacial, entonces sabemos todo esto que queremos, cómo lo vamos a lograr, tienen una respuesta en la parte física. Si nosotros, por ejemplo, como le dije a José, queremos un área residencial, entonces eso tiene que tener una respuesta física, tiene que estar delimitada, por ejemplo, el área residencial, dónde va a estar, o por ejemplo, la gente demanda más espacios verdes. Genial, justamente eso es lo que nosotros queremos, entonces nosotros vemos dónde va a ser. Realmente ahí hablamos de lo que sería nuestro medio, el territorio en sí. Y a partir de eso, al tener el proyecto espacial, está el último paso, que es justamente la zonificación, como hablamos de las diferentes zonas, que les dije, justamente habitación, puede ser servicio, más espacios verdes,
corredores ecológicos, todo lo que la ciudadanía y el equipo de trabajo formula para este plan. Pero esto tiene que tener también un apoyo y tiene que tener una norma, y que es justamente las ordenanzas. Eso sería con los documentos legales por los cuales se lleva a cabo todo lo que el plan se formuló. Por eso es lo que es muy importante también este último paso, que justamente es lo que nosotros, lo que nos faltaría en nuestro país. Muchos municipios, o sea, a nivel país, muchos municipios inclusive comenzaron el proceso, pero falta este paso y es el más importante. Después sería realmente la implementación, que es justamente tratar de llegar a la ciudad que queremos, al municipio que queremos, y más justamente de la población en sí. Porque está también, no solamente está toda la parte técnica, sino justamente, como dijo la profe, están la población, su visión de cómo quieren que sea su ciudad, o mismo ustedes mismos, cómo ustedes sueñan que sea su ciudad. Ahí, y este documento legal sería justamente el último paso. Ahora ya le voy a dar la palabra a la profe. Fíjense en lo que Eva les planteó, el hecho de analizar a profundidad la ciudad. Eso es el que nos permite realmente, como un análisis médico, saber qué es lo que pasa con nuestro organismo. En este caso, la ciudad es un organismo vivo, porque va mutando, va cambiando, no es estática, tiene historia, tiene economías, tiene población que manifiesta su presencia a través de lo que es la ciudad, porque uno lee la historia de la ciudad a través de su forma, de sus consecuencias, del devenir histórico está marcado en la ciudad. ¿Por qué? Por miles de elementos, entre ellos la forma de la ciudad. La forma de apropiarnos de los espacios públicos es característica de una población. Entonces, todos esos elementos constituyen el análisis y la caracterización con lo que vamos a hacer. Ahí detectamos qué es lo que tiene la ciudad. Y la profundidad y el rigor de ese análisis nos lleva a formular diagnósticos más certeros, porque, como los dijo ella, no siempre es negativo. Un diagnóstico médico no siempre es negativo, ¿verdad? Entonces, aparece ahí el tema de qué es lo que hago con lo positivo de la ciudad y qué hago con lo negativo. Es ahí donde empiezan a formularse las estrategias que van a ser los caminos que voy a recorrer para lograr un objetivo. Pero si no tengo un diagnóstico acabado y certero, riguroso, creíble, no puedo formular planes ni tampoco puedo llegar a proyectos espaciales que respondan a las necesidades urbanas realmente. Entonces, vuelvo a reiterar, las estrategias son caminos que nos permiten lograr el objetivo. Ahí aparecen programas y aparecen proyectos de acciones inmediatas dentro de un plan estratégico. Y la mayoría de los municipios hoy lo único que te pide, nosotros queremos nuestro plan regulador, me dicen a mí cuando me llaman por el taller que trabajamos con ciudades, me dicen: arquitecta, nosotros queremos que ustedes nos formulen el plan regulador. El plan regulador no es un plan físico. El plan regulador es un conjunto de normas que nos ayuda a concretar un proyecto de ciudad. Yo primero defino qué tipo de ciudad quiero. Una ciudad abierta, permeable, libre, transitable, vivible, viva, ¿verdad? Entonces ahí genero la norma para conseguir, a través de la normativa de lo privado, porque nosotros no actuamos como técnicos sobre los privados. Normamos el espacio privado. Actuamos sobre los espacios públicos. Y hoy el gran desafío que están presentando las ciudades es la jerarquización y cualificación, no cantidad, sino calidad de espacio público. Las mejores ciudades están categorizadas por los mejores espacios públicos hoy, ¿verdad? París está reconvirtiendo o quiere reconvertir
los campos elíseos en espacios públicos vivenciales, no transitables nomás, no admirados nomás, sino espacios donde la población interactúe y participe. Entonces, el foco hoy está en la calidad del espacio público que hace posible la calidad de la ciudad. Por eso les digo, nuestro ámbito de actuación como arquitectos, como urbanistas, está en el ámbito público, en el espacio público. Para concretar el proyecto de ciudad o la calidad de ciudad que queremos, nos agarramos de la normativa, que es el plan regulador. Entonces, un proyecto urbano no empieza por el plan regulador, culmina con el plan regulador. Lo primero que necesitamos es justamente el plan general de a dónde quiere ir la ciudad, qué quiere ser mañana, en el marco regional, en particular en sí misma, en su situación, en su sistema de ciudades y, por supuesto, en el área metropolitana y en todo el país. Quiere ser Asunción hoy, que es capital del país. Quiere ser paradigma de desarrollo, quiere ser paradigma ambiental, modelo ambiental. ¿Qué quiere ser Asunción? Y ahí es donde justamente Eva les mencionó, definen en el plan no solo estrategia, sino la misión y visión de cada ciudad. ¿Qué quiero ser mañana? ¿A dónde apunta la ciudad para construir mañana? Y ahí aparecen también, después de definir los objetivos y la misión y visión del plan, siempre un plan tiene objetivos, generales o particulares, pero siempre tiene un objetivo. Los particulares ya hacen a cosas más concretas, más directas, pero el plan general tiene un objetivo que nos lleva a un plan mucho más macro, ¿verdad? Un plan participativo, abierto, solidario, compatible. Entonces ahí aparece después el proyecto espacial, que es nuestro ámbito. Ahí es donde agarramos, generamos el proyecto de ciudad a través de espacios abiertos, espacios públicos, espacios de calidad urbana, y normamos a través de los documentos legales lo que es el tema a través de ordenanzas, a través inclusive de tasas impositivas, entra en el marco regulatorio, porque el impuesto inmobiliario del barrio Murucuyá no es el mismo que el impuesto inmobiliario del centro, y después hablaremos por qué el centro se desocupa y se expande en la periferia. Pero hay elementos o fuerzas que actúan y hacen atractivos ciertos lugares para ciertas actividades. Y eso es producto de un proyecto urbano, debería ser producto de un proyecto urbano que genere un uso racional del espacio dentro de la ciudad. No tanto, yo no me animaría a decir tanto una zonificación, pero si hablamos de zonificación, la ciudad es una mixtura constante, ¿verdad? La ciudad no puedo yo, que fue el gran fracaso del movimiento moderno, en lo cerrado de la zonificación. Acá se habita, acá se trabaja, acá se circula, acá se estudia, acá se come. No. La ciudad es una mixtura permanente y eso la hace rica, eso la hace dinámica. Justamente esa mixtura que nos genera el convivir con los demás y en distintas actividades, y la proximidad y accesibilidad y oportunidad a todo lo que nos ofrece la ciudad. Ya. No sé si acá hay alguna pregunta más, si se entendió todo esto, hasta dónde llegamos. Porque esto es nada más que el principio de lo que es el urbanismo. Y que se quede bien claro que el urbanismo es el conocer, el saber para poder actuar. ¿Y cómo se actúa después? ¿Con qué? Gracias, José. Bueno, sigamos, Eva. Esta es la hoja de ruta que nosotros usamos para los planes, ¿verdad? Es una cosa muy particular, pero nos ayuda justamente a definir pasos. Yo le llamo pasos a la metodología más que método, parece muy, ustedes se asustan de los métodos, pero realmente son los pasos a seguir, pero tampoco es un recetario que tienen que ir chequeando y check, ¿verdad? No, hay situaciones que se plantean, pero lo primero que tengo que definir es qué tipo de plan voy a abordar. ¿Voy a hacer un plan estratégico? ¿Voy a hacer un plan de desarrollo?
voy a hacer un plan estratégico y participativo, o me voy a quedar en un plan de gabinete que hoy no está teniendo la repercusión que tienen todos los planes participativos. Porque de nuevo enfatizamos en que si la gente no se apropia del plan, el plan no prende. ¿Cuánto tiempo tiene el plan Franja Costera para la ciudad de Asunción? Plan Franja Costera. Estoy hablando de por lo menos 20 años. Y justamente lo único que se ha hecho del plan Franja Costera hasta hoy es la avenida conectora, o sea, la circulación. La avenida costanera es parte de un plan Franja Costera. Entonces, ¿qué tipo de plan? Creo que el plan Franja Costera justamente falló en la participación, en la difusión, en la socialización, en que la gente se apropie. Si no, todos íbamos a salir con nuestra bandera de plan Franja Costera a defender el plan. Si realmente estábamos consustanciados y nos apropiábamos de ese plan. Entonces, por eso es tan importante la participación de la gente, porque estamos trabajando con su vida diaria, con lo que hacen normalmente. Y bueno, ir en contra, ¿por qué fracasó, creo yo, y siento mucho que haya fracasado, el plan Metrobús? También por el mismo motivo, porque fue una cosa impuesta sin participación. Siento mucho que no hayamos podido concretar un sistema de transporte público alternativo, porque ese es el cambio que requiere la ciudad. No pavimentar 50.000 cuadras más, no. No pasa por ahí, porque cuanto más autos tenemos, peor. Cuanto más calles asfaltamos, más autos salen a la calle. Sino lograr realmente un plan de transporte público efectivo, creo es el que va a producir un equilibrio en nuestra ciudad, ¿verdad? Y también en el área metropolitana, porque no tenemos que olvidar que la gente del área metropolitana que ingresa a Asunción, consume Asunción y se va, ¿verdad? Entonces, toda esa gente que hace uso, porque es capital del país y porque todavía no se hizo efectiva la descentralización nacional, todavía los gobiernos departamentales y locales, si bien se generaron gobernaciones, no tienen el papel y no tienen la fuerza de lo que tendría que ser la descentralización a nivel nacional. Todavía tienen que venir toditos hasta el Ministerio de Educación a hacer sus trámites. Toditos hasta el que vive allá en Yabebirí, San Pedro. Hay una absoluta dependencia hacia las ofertas y las gestiones dentro de la capital. Entonces, una vez que se aplique la real descentralización del gobierno, yo creo que tanto la educación como la salud tienen que estar a cargo de los gobiernos departamentales y locales, ¿verdad? Ya no una dependencia directa al gobierno central. Creo que tienen que ser capaces de dar respuesta a nivel de educación y a nivel de salud, a nivel local o departamental. Entonces, eso es descentralizar un poco la fuerza y la ausencia del Estado. Por eso se habla de ausencia de Estado cuando no tenemos la misma oportunidad de salud y de educación en todo el territorio paraguayo. Y me refiero a que la misma educación que reciben ustedes acá en Asunción, deberían de recibirla también la gente de San Pedro o Yabebirí o Colonia Unida, lo que fuere, ¿verdad? Colonia Unida es un mundo aparte que tendríamos que imitar algún día. Se manejan de una manera diferente, ¿verdad? Pero al tener un plan, vuelvo a reiterar, que es el primer paso definir qué plan voy a hacer, qué voy a buscar. Y dentro de ese plan defino objetivos. ¿A qué quiero llegar? ¿Cuál es la meta que voy a alcanzar? Y ahí me figuro lo que quiero ser y cómo voy a llegar a ser, que es justamente proyectar la visión y la misión. Y a partir de eso, el cómo lo voy a hacer, aparecen los caminos que son las estrategias. Y esos caminos me van a llevar a la formulación de una propuesta que de nuevo me lleva a la concreción del plan. Siempre un plan se ve de principio a fin y de fin a principio. O sea, el proyecto me permite concretar el programa me permite concretar la estrategia me permite concretar el plan. Y el plan formula estrategia, las estrategias formulan programas y los programas formulan proyectos. ¿Me entendieron? ¿Cómo es el tema? Que la acción más pequeña, hoy la acción inmediata me va a llevar al gobierno local, le va a llevar
al municipio a llevar a la gran estrategia que es la formulación del plan de ordenamiento urbano territorial. No sé si de alguna manera me expliqué en esto, ¿verdad? Para eso quisiera hacer también hoy lo que está sucediendo con el Centro de Asunción. El Centro de Asunción, creo que todos lo saben, es parte de un plan de recuperación, rehabilitación del Centro de Asunción como capital del país. Dentro de ese plan está dentro de ese plan, el primer programa a abordar es el programa de revitalización del centro histórico. Y el primer proyecto que se llevó adelante para la revitalización del centro histórico es el proyecto de las oficinas de gobierno o reconversión del puerto. Y reconversión del puerto. O sea que el proyecto de reconversión del puerto y el traslado a oficina de gobierno me ayudan a la rehabilitación del centro histórico, y la rehabilitación del centro histórico me ayuda a concretar el plan de rehabilitación del centro ciudad capital. No sé si fui clara en esto. ¿Alguna consulta sobre esto? Bueno, seguimos evitando. Bueno, esto creo que todos ustedes conocen. Es el plan CHA, lo han conocido, el centro histórico fue bastante difundido en su momento. El plan CHA buscó siempre la actuación sobre los espacios públicos que volvieran a dar vida a la ciudad a través del uso del peatón en la calle o los ojos en la calle, porque eso hay que tener presente, que todos decimos, ay, pero no me puedo ir por la inseguridad, pero en la medida que yo me retraigo, en la medida que no concurro a los espacios públicos, la inseguridad invade todo lo público. Entonces los ojos en las calles son los que nos cuidan y somos nosotros los que cuidamos y nos cuidan los demás. Y volver los ojos a la calle es reconvertir la ciudad, humanizar la ciudad, volverlo a escala humana, volverlo a vivir a nivel de relaciones peatonales, buscar alternativas en el uso de los grandes flujos de viales, que lo único que hacen es meter y sacar gente al centro, y aparecen los grandes proyectos que hacen, o los pequeños proyectos que nos ayudan a concretar los grandes proyectos urbanos. Creo que con eso terminamos. No, ahí están los grandes proyectos. Esta es la reconversión del puerto, que involucra las oficinas de gobierno, un parque lineal y también la reconversión del puerto que era de carga a el actual puerto, que viene a ser un centro de cultura y de, vamos a decir, quieren como un nodo de transporte alternativo, porque se quiere rescatar de alguna manera todas las actividades náuticas, se quiere rescatar la comunicación a través del río, porque fíjense, yo puedo venir desde Piquetecué hasta Bañado Sur si quiero por el río, y dándome una calidad o una seguridad en un transporte público. Lo hace todo el mundo, aprovecha el río para canalizar no solo sus economías. Hoy nuestro río es el gran canal económico, ahí pasa toda la economía del país, ¿verdad? Pero también el río no es solamente lo paisajístico, lo ambiental, sino también el río es, o deberíamos de considerarlo, como un medio de transporte alternativo que no contamina, ¿verdad? Entonces ahí estamos hablando de un equilibrio que nos podría permitir el hecho de un transporte fluvial que nos lleve y nos conecte más allá de lo que es el transporte carretero o el transporte. También está el tren de cercanía ahora como un plan de apoyo al plan vial o al plan de transporte, ¿verdad? Este es un proyecto concreto, un proyecto, grandes proyectos urbanos, que a partir de la concreción de estos proyectos se piensa la regeneración de la zona que le rodea. ¿Qué significa eso? Que van a aparecer cambios en el uso de suelo que le rodea, van a aparecer cambios en lo que es todo el acceso y salida. Acá van a entrar 3.000 funcionarios por día. Funcionarios.
funcionarios estoy hablando. No vamos a entrar los consumidores todavía ahí de lo que son los grandes programas que se incorporan. Según tengo entendido, el último cálculo que hicieron de que la entrada de los 3.000 funcionarios, si no se resuelve una alternativa de transporte, llegaría a 10 kilómetros de espera, de autos en espera de entrar a este tema. Entonces, lo primero que debe acompañar a este plan de reconversión es un plan de transporte o de accesibilidad. Entonces, como todo plan, requiere un plan de gestión también. Pero lo físico nuestro es el gran proyecto urbano que pasa por la reconversión del puerto actual, se generan nuevas actividades y también la zona de los 5 edificios ministeriales que va a generar no solo un impacto a nivel de uso de suelo, sino también genera impacto a nivel de la forma y la lectura de la ciudad. Acá hay un cambio en la morfología de la ciudad. Hay un cambio en lo que es la construcción urbana. Va a impactar y va a generar cambios. Hay un cambio en el uso de suelo, 2 componentes fundamentales de la morfología. Y por consecuencia va a haber un cambio en la densidad urbana. La ciudad, cuanto menos densidad tiene, es más cara, porque somos menos los que tenemos que sostener las calidades o cualidades de vivir en ciudad. Somos menos los que tenemos que sostener el ingreso de 1.300.000 personas todos los días a usar la ciudad. ¿Y cómo sostenemos? A través de la carga impositiva. Entonces, cuanto más gente viva en la ciudad se vuelve más rica, más dinámica. Hay más aporte y esa reinversión, eso se puede hacer en una reinversión en calidad urbana. ¿Ya? Yo no estoy acá ni diciendo que estoy a favor ni en contra de lo que es este proyecto. Nada más que estamos presentando cómo a partir de un proyecto concreto, de un proyecto urbano, un macro proyecto urbano, se puede llegar a conseguir los planes de un el arranque de un plan de recuperación del centro de Asunción. Y el centro de Asunción no es solo el centro histórico. El centro de Asunción extiende vamos a decir, su radio de acción o su incumbencia y su reglamentación a más área que el mismo centro histórico. Entonces, el plan de reconversión, el plan de rehabilitación del centro tiene en su interior el programa de rehabilitación del centro histórico y el programa de rehabilitación del centro histórico tiene como objetivo de arranque este gran proyecto urbano. ¿Ya? ¿Hay alguna consulta sobre esto? ¿Quedó muy claro todo esto? Porque vamos a repetirlo 1 y 1000 veces. Vuelvo a decir, no es que nosotros estemos en contra o a favor, es que tienen que conocer lo que sucede en la ciudad, lo que se está haciendo en la ciudad, como también tienen que ir a recorrer el corredor botánico. Por favor, vayan a recorrer el corredor botánico y hagan el empalme por Costanera Norte y vean la otra fachada. Vean esa que nunca vimos. El otro perfil de Asunción, que es fantástico. Es fantástico. Y realmente tiene una panorámica que nos permite lecturas en los tiempos de Asunción. Háganlo, suban los viaductos, los hiperviaductos de 1 kilómetro y algo, pasen eso, bajen a Costanera Norte y hagan todo el recorrido y terminen en las oficinas de gobierno y van a ver cómo la lectura de la ciudad les permite también a ustedes interpretar momentos económicos, momentos históricos, momentos políticos, momentos sociales dentro de la ciudad. La ciudad es un libro de historia. Creo que con esto nosotros cerramos la clase de hoy. Si hay alguna consulta, algún interés más. Profe, yo tengo una pregunta. Sí, José. Vos habías dicho que la problemática... Tantas cosas dije yo. Sí. Una de las problemáticas era la comunicación, que a nadie le incumbe, a nadie le importa estos tipos de proyectos, como por ejemplo el Metrobús. Y No, te pregunto, espérame un ratito. No dije que a nadie le importa. lo Yo que creo que dice- todos queremos. mal. Lo que no está es socializado. Sí, ¿verdad? Para que nos apropiemos de eso. Sí. ¿Ya? Y creo que yo soy el reflejo, por así decir, de eso. Yo, por ¿Por qué, ejemplo, José?
Y porque ¿No yo, por crees ejemplo, en esos proyectos? no, yo por ejemplo no estaba ni enterado de ese tipo de proyectos. Yo soy del interior, por ejemplo, el tema de la costanera, yo ni enterado estaba. Creo que la problemática principal sería la comunicación. Y te quiero preguntar, ¿en qué canal o dónde yo puedo saber todos los proyectos que están por venir o que se están haciendo? Bueno, para ¿Cómo, Asunción, cómo por me lo puedo enterar? menos, yo quiero que tengan presente que a Asunción le rige la ley de capitalidad. Eso obliga a los entes del Estado a invertir en la capital del país. No solo es competencia municipal, quiero aclarar, que los entes del Estado están obligados por la ley de capitalidad a invertir en la capital del país. Entonces van a decir ustedes, pero ¿y por qué? Esto de las oficinas de gobierno es directa competencia del Ministerio de Obras Públicas. Es un proyecto del Ministerio de Obras Públicas. Y licitación y ejecución y control y fiscalización del Ministerio de Obras Públicas. La reconversión del puerto de Asunción también es del Ministerio de Obras Públicas. La avenida Costanera es obra pública, es Ministerio de Obras Públicas, ¿verdad? Si vos querés enterarte de qué proyectos tiene el Ministerio de Obras Públicas para Asunción, lo único que te queda es entrar en la página del Ministerio. Y es público, ¿verdad? Si bien estos proyectos no fueron socializados a nivel sociedad civil, que somos nosotros, hay una página a la cual vos podés acceder y tenés todos los proyectos que están dentro del marco o la incumbencia de las distintas secretarías de Estado o ministerios del Estado. También podés acceder a lo que Senavitat está haciendo o quiere hacer. Yo ayer, en una exposición que tuvimos en el taller, me enteré que el Ministerio de Obras Públicas también tiene un proyecto de parque al río, debajo del Botánico. Ya está hecho el predio, ya está definido el predio, está hecho el pórtico de entrada. Y yo todavía no sabía, ¿verdad? Pero también hay cuestiones que escapan, entonces, o sea, hay una alianza pública ahí entre gobierno central y gobierno local, que significa Ministerio de Obras Públicas y Municipalidad de Asunción. Pero a veces nomás la comunicación entre ellos tampoco es muy fluida, pareciera, o es muy celosa a veces de quién desata la cinta, porque ese fue el problema en este país, quién desata la cinta de inaugurar algo. Entonces, no es que estamos buscando la complementariedad, o como les dijo Eva, incorporar a todo equipo técnico para que todos transfiramos a un mismo proyecto todos nuestros saberes, o nuestras competencias, o nuestros análisis, o nuestra documentación. Yo les digo que cuesta muchísimo acceder a catastro, acceder a población, acceder a economías, porque en eso trabajamos en el taller y bueno, ya van notas y notas que firmo que pidiendo por favor a todas las secretarías que socialicen, que todo el mundo tiene que conocer, está por ley que la producción de los instrumentos públicos tiene que ser público, ¿verdad? Entonces, yo te diría que si algo querés, te interesa saber de acciones sobre la capital, de alguna manera están pautadas por la ley de capitalidad que da su incumbencia a cada uno dentro del marco que le corresponde. Para lo que es centro histórico es la Secretaría Nacional de Cultura. O sea, ahí podés entrar a ver qué es lo que tiene propuesto o previsto para el centro histórico de Asunción. La Secretaría Nacional de Cultura fue la que llamó a concurso internacional para el plan del centro histórico, el plan CHA, ¿verdad? Fue la Secretaría de Cultura porque su influencia y su incumbencia y su territorio de acción es el centro histórico. Pero todo lo que es el resto de la ciudad pasa como por una alianza entre lo que es el gobierno local con el gobierno central. Sé que ahora están en alianza para la recuperación del Parque Caballero. Están en alianza 3, el gobierno Municipalidad de Asunción, Senavitat y el MOPC. Ahí porque hay muchos elementos, muchas capas que tocar. Hay una capa social muy frágil, muy vulnerable, que tiene que ser alterada, y una capa ambiental que fue totalmente alterada, pisoteada y destruida. Entonces no es solo
la recuperación a través de actividades públicas, sino también a través de un hábitat digno para la gente que está relocalizada ahí hace tiempo, un hábitat digno, por eso entras en hábitat, una recuperación ambiental, porque hay humedales abajo, hay un parque bajo que tiene que ser recuperado en este momento, un parque caballero bajo, ¿verdad? Que llega hasta la bahía, hasta el río. Entonces, todas esas competencias se suman a un proyecto estratégico o a un gran proyecto urbano. Y vuelvo a decir, si yo quiero saber algo del Metrobús, me dolió en el alma que tuvieron que tirar todo lo que tiraron. Se tiró toda la plata que ya se pagó para hacer los andenes del Metrobús. Hoy no existe, se demolió, se tiró y no se buscó una alternativa al Metrobús. No se buscó una alternativa a un proyecto de transporte público, sino que solamente se tiró. Y ahí se tiró miles de millones de dólares. Se demolieron. Entonces, somos un país que tiene carencias, somos un país, no quiero decir pobre, porque miren que ya aguantó este país. Entonces, no quiero decir un país pobre. Quiero decir que en este momento somos un país que necesita acciones responsables, acciones rigurosas y acciones comprometidas con su población. Nada más. Entonces, las competencias están dadas según las actuaciones que se están dando. Todas las rutas del país son competencia del MOPC. Todas. Cuando atraviesan pueblos o cuando atraviesan ciudades, entran en una alianza con los gobiernos locales. Anteriormente, todos los municipios querían que las rutas atraviesen ahí por frente a la municipalidad, por frente a la iglesia. Hoy están pidiendo a gritos que las rutas no atraviesen los centros urbanos. Entonces, ¿qué hace el MOPC? Está generando un sistema de circunvalatoria que, de alguna manera, hay gente que está a favor o hay gente que está en contra, ¿verdad? Pero las rutas en un momento significaron para los residentes un desarrollo. Hoy están significando una amenaza. Entonces, esa amenaza hay que sacarla para fortalecer de nuevo los gobiernos locales y sus incumbencias. No sé qué más puedo decirte. Acá Eva me muestra que hay una disponibilidad de lo que es el portal de información pública, ¿verdad? Es el portal de unificación de la información pública, donde ustedes pueden encontrar. Pueden hacer su solicitud para que, o sea, realmente si tienen alguna búsqueda o algo a nivel de obra o alguna pregunta o necesidad, pueden utilizar el portal. Y ellos van prácticamente a derivar a la institución que tiene que cumplir con eso y le dan un plazo de 15 días para que respondan. Si tienen la información, tienen la obligación de pasarles. Si es que no tienen la obligación de responderles que no existe esa información disponible. Bueno, es una forma de acceder, José. Todo hay que buscar. Hay que meterse en todos los, así como encontró Eva esto, hay que meterse en todos los pequeños huequitos que existan para poder entender o participar de lo que se está haciendo. Por lo menos tener conocimiento de lo que va a ser Bañado Sur, poco nadie sabe. Los mismos pobladores afectados por la entrada de la Costanera Sur a lo que es al costado del Cerro Lambaré están desesperados porque se quedan abajo del ingreso de la avenida. Hoy, con el relleno, se dieron cuenta que los que vivían bien van a vivir muy mal. Entonces, todo eso repercute, toda acción repercute en la calidad de vida de la población. Eso es lo que de alguna manera nosotros queremos dejarles sensibles a ustedes, en que todo lo que hacen en la ciudad repercute. Una muralla más alta, una vereda diferente, una entrada vehicular, todo repercute en la calidad de vida dentro de la ciudad. A medida que subimos las murallas, gana la marginalidad del espacio público. Y al ganar la marginalidad del espacio público, se asienta la inseguridad, porque dejamos de tener ojos en la calle. No sé si hay alguna otra consulta, no sé si respondí o confundí más, José. Sí, entendí muy bien, profe, gracias. Otra De pregunta. nada.
¿La presentación estaría disponible en la plataforma o no sé si... Bueno, nosotros empezamos caminando hacia la presencialidad que le llamamos, porque así nos dieron como pauta la dirección académica y la dirección de carrera. Estas clases ya no son asincrónicas, ya no quedan las clases grabadas, no podemos grabar en el Meet, ya no quedan grabadas en la plataforma, entonces por eso es que estamos abriendo 2 salas para aquellos que quieran participar. Ah, dale, profe. ¿Ya? Y la presentación es un material de la cátedra también. Hemos alzado los 3 capítulos que corresponden a este primer desarrollo. Ya están en la plataforma el nuevo material, porque no es el viejo material, hay un nuevo material, 2021, y ese es el que entra en vigencia ahora. ¿Ya? Ya están 3 capítulos de ese material que corresponden al primer parcial. Dale, profe, gracias. Ya. Ellos ya tienen el calendario. No, todavía tengo que subir en la plataforma. Eva les va a subir el calendario. El primer parcial que tiene valor 15 puntos es el 5 de abril. El segundo parcial de valor 20 puntos es el 3 de mayo. Y el último parcial o tercer parcial que vale 25 puntos es el 24 de mayo. Lo que corresponde al primer parcial ya está subido como material de la cátedra. No quisimos confundir, por eso no alzamos todo. Vamos a ir alzando en la correspondencia de cada parcial. Para no confundir. ¿Está? ¿Alguna otra consulta? Ustedes eligieron 3 parciales, ¿eh? Por lo menos es lo que dijo la compañera que ahora no le veo. ¿Ya? Sí, profe, está bien. Genial. Bueno. Nos volvemos a encontrar el próximo martes, entonces creo que haremos de la misma manera con 2 salas, si es que funcionó el tema. ¿Ya? Nosotros ahora estamos con 88. No sé cuánto tendrá en este momento la segunda sala. Yo tengo 36, estuvieron 45 casi toda la clase. Dicen que sí funcionó acá en la segunda sala. Genial. Gracias, Evelyn. A ustedes. Bueno, nos despedimos hasta el próximo martes a las 14 horas. ¿Ya? Gracias, profe. Chao. Gracias a ustedes. Gracias, profe. Chao, profe. Fátima, atender Fátima Show. Gracias, profe. Muy interesante la clase. Te está escuchando, profe. Bueno, me olvido.